Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y pues ya se acerca el Mundial de Qatar 2022, así que vamos a hablar acerca de la discriminación que hay hacia las mujeres. Quédate conmigo en este video para que aprendas todo lo que hay que saber. ¿Tú sabías que para el reclutamiento de mujeres en Qatar hay una discriminación muy grande porque ellas no pueden hacer nada sin un permiso del tutor masculino? De hecho, haz de cuenta que si ellas tienen ya el trabajo, ya les dieron la vacante, se las ofrecieron, y el tutor masculino no acepta que ellas puedan agarrar esa vacante, se quedan sin nada. Si una mujer en Qatar tiene menos de 25 años, no puede ir a ningún lado sin la autorización de su tutor varón. Puede ser el papá, el esposo, el quien sea, pero si tiene menos de 25 años y la agarra viajando sin permiso, pues qué te cuento, le va a ir muy mal. Y las mujeres catarís en sí no pueden viajar casi nunca, inclusive aunque tengan permiso no pueden viajar. ¿Por qué? Porque hay una como cortina de humo en estas leyes acerca del viaje respecto a las mujeres. Entonces muchas veces en los aeropuertos agarran a mujeres que ven muy chavitas y las meten a los cuartos para interrogarlas, para decirles que por qué viajan, dónde está su acompañante, y muchas veces ellas ya traen el permiso y ni siquiera con el permiso les creen que están viajando con autorización. Les marcan a las casas para ver que realmente estén viajando con autorización y no se hayan escapado. De hecho, una mujer cuenta en una entrevista que está en internet acerca de su experiencia que una vez la tuvieron retenida en un aeropuerto porque ella viajaba sola. Entonces las autoridades le estaban preguntando que dónde estaba su acompañante, que dónde estaba su acompañante, y aunque ella tenía el permiso, la tuvieron retenida cerca de 12 horas en el aeropuerto porque no les contestaban en su casa. Entonces hasta que les contestaron en su casa y ellos afirmaron que sí, que tenían la autorización y que el permiso era legítimo, la dejaron ir. Perdió el vuelo, perdió todo y estuvo retenida 12 horas en el aeropuerto. Las mujeres en Qatar ni siquiera tienen acceso a la salud o a información acerca de la salud. ¿Por qué? Porque tienen que tener una constancia de matrimonio para poder hacerse ultrasonidos, papanicolaos, inclusive para tener atención prenatal o simplemente para preguntar que cómo funciona la sexualidad femenina. Sin el acta de matrimonio no te dicen ni siquiera cómo funciona la salud sexual, ¿sabes? Ni siquiera te dan información, nada, sin esa acta. De hecho, las mujeres en Qatar básicamente son como un objeto del hombre. ¿Por qué? Porque, o sea, una mujer no puede ni siquiera dar a luz, no puede abortar, no puede ser esterilizada, no puede realizar nada que tenga que ver con su vientre, al menos que el marido autorice. Entonces hay veces que la mujer literalmente le urge ya dar a luz o algo referente a esto del nacimiento de su bebé, y si el marido no ha llegado o no está, si el marido no da la autorización de que el bebé nazca, no se le va a llevar al hospital. O sea, el bebé nacería en su casa, donde estén, porque el marido tiene que dar la autorización de que ya pueden llevar a su esposa al hospital para que nazca su bebé. Y muchos hoteles en Qatar prohíben que cualquier mujer menor de 30 años rente una recámara, una habitación, si no tiene el consentimiento de un varón. O sea que es mal visto que una soltera de menos de 30 años rente una recámara de un hotel. Aunque tenga el dinero, aunque tenga lo que sea, no puede rentarlo porque está mal visto. Y de hecho las mujeres catarís ni siquiera pueden ingresar a los eventos donde se esté consumiendo alcohol. Deja tú que ellas beban alcohol, eso ni se diga, ¿verdad? Más bien está prohibido que entren hacia un lugar o un establecimiento en el cual se esté bebiendo alcohol. Y las mujeres extranjeras en Qatar dependen totalmente de un tutor masculino en Qatar, que es el que se hace cargo de sus visas de trabajo. O sea, las únicas personas que pueden expedir una visa de trabajo en Qatar son hombres. Y si una mujer extranjera se va a trabajar a Qatar y se le venció la visa, si por algo, por ejemplo, ese tutor masculino decide ya no renovarle la visa a la mujer, ya no tiene nada que hacer. O sea, no tiene ni siquiera forma de apelación o de buscar otro trabajo o lo que sea. O sea, básicamente es bye. Y también las mujeres no solamente necesitan a este patrocinador masculino para sus visas, aplica para todo. Aplica para licencia de conducir, para estudiar con una beca de gobierno o para cualquier documento que una mujer necesite. Sí depende de un tutor masculino. Y con tantas regulaciones que tienen las mujeres en Qatar, obviamente el nivel de felicidad es sumamente bajo. Están altamente deprimidas y estresadas. Con tantas reglas siempre están pensando como que no tienen que romper nada, que no tienen que salirse de las regulaciones que existen. Entonces se les hizo una encuesta a muchas mujeres. Una asociación de forma anónima les entrevistó a las mujeres y casi todas ellas dijeron que debido a esta depresión tan alta que tienen, muchas han intentado quitarse la vida. Estas encuestas que se les hizo a las mujeres que se querían quitar la vida en Qatar, obviamente fue de forma anónima y de forma en
línea, porque no hay otra plataforma en la cual se pueden hacer este tipo de preguntas. O sea, si alguien se llegara a enterar en persona que hicieron estas encuestas, pues no te la acabas, ¿sabes? Las mujeres no se la acabarían. Entonces obviamente fue como con mucha precaución, con mucha cautela, con un VPN, yo no sé cómo lo hicieron, pero sí fue súper cuidadoso esta asociación en no revelar esa información jamás. Y de hecho en Qatar es tanto el machismo que hay que no existe ni una sola organización independiente para regular los derechos de las mujeres. En Qatar en teoría se dicta que después de los 18 años una mujer ya es independiente, pero estas reglas nadie las respeta. De hecho están escritas simplemente como para tener cierta relevancia a nivel mundial de que Qatar es un país incluyente y que trata muy bien a las mujeres y todo, pero ya en la práctica a las personas, a las mujeres que viven allá en Qatar, pues no aplica, ¿eh? De hecho, en teoría las normas de Qatar dicen que una mujer a los 18 años ya debe de ser independiente y que ya no se necesita tutores y que ya puede como valerse por sí misma, pero ya en la realidad es que no tiene nada que ver lo que dice la teoría con la realidad. Las mujeres, inclusive hasta los 30 años, hasta toda su vida, la siguen pasando muy mal. Según Qatar tiene proyectado que para el año 2030 va a ser un país totalmente inclusivo en el cual ya no va a haber nada de discriminación a las mujeres y los puestos públicos van a ser como 50-50, pero no creo que eso pueda llegar a pasar porque hasta ahorita si tú te metes a las noticias que hay en Qatar, básicamente hablan de mucha discriminación, de muchas cosas que pasan en contra de las mujeres. Y también si tú te pones a investigar quiénes tienen los puestos de mando en Qatar, el único puesto que yo he visto que tiene a una mujer de directiva, y eso es porque estoy seguro que lo hicieron como con fines de marketing, es ahorita en el mundial la persona que está llevando a cabo todas estas como operaciones y toda la organización en sí de Qatar es una mujer. Esta mujer se llama Fatma Ali, pero yo creo que es puro marketing para que digan que las mujeres también en Qatar tienen mucho poder. Y algo muy importante aclarar es que Qatar de verdad se considera un país sumamente liberal con respecto a los demás países musulmanes. Yo no te digo que sí o que no, la verdad es que los medios diversifican mucho la información, también la distorsionan, pero en sí puede que sí sea un país más liberal que otros países, porque yo he escuchado que por ejemplo en Arabia Saudita sí son muy radicales. Entonces es como decir que eres el menos feo de todos los otros que están horribles, pero al final de cuentas no es bonito. No sé si me doy a entender. Pero bueno, yo creo que Qatar sí está muy lejos de eliminar estas restricciones que tiene contra las mujeres. No es algo que vaya a pasar muy pronto. Se ha vivido así por cientos de años, miles de años, y no creo que algo detone que en un país musulmán todas las regulaciones cambien. Así que pues esperemos a ver qué pasa. Yo lo dudo bastante. Y bueno, ahora vamos a presentarte algunos testimonios que hay en internet acerca de lo que han vivido muchas mujeres en Qatar, en países musulmanes, de esta discriminación. Y bueno, pues ahora vamos a dar algunos testimonios que hay en internet, que me encontré en internet acerca de todo lo que se vive en los países musulmanes. Yo sé que esta no es una sección como de chismes, mi canal no se dedica a los chismes de lo que pasa en el mundo, pero me pareció muy interesante y relevante el comentar todo lo que encontré, las experiencias de las mujeres que dicen que es terrible vivir en un país musulmán. Por ejemplo, tenemos aquí a Nawal, que dice que es de 32 años y relató cómo ella quería contraer matrimonio con un extranjero que conoció, pero el gobierno le impuso tantas normativas y le puso tantas trabas que nunca pudo realizar el trámite. Hasta después de muchos años el gobierno les dijo como, ok, está bien, yo te doy como gobierno la autorización de casarte siempre y cuando tu tutor masculino te dé esa autorización para poderte casar, cosa que nunca pasó porque aquí dice que el tutor le negó darle el permiso. Entonces la mujer, después de que logró que el gobierno ya le diera la autorización de casarse con un extranjero, el hermano le dijo, pues ¿sabes qué? Pues sorry, no te puedes casar porque yo no quiero. Aquí tenemos otro caso que es de Khattan. Es una mujer catarí de 44 años y aquí narra cómo es que su esposo la amenazó. Era una señora que tenía 4 hijos y su esposo le dijo que, aquí dice textual, o sea, si me abandonas, yo ya no te dejo volver a ver a tus hijos. Entonces la mujer, como era violentada, se tuvo que salir de su casa y su esposo ya nunca la volvió a dejar a ver a sus 4 hijos, a pesar de que la mujer metió abogados y en su nuevo país trató como de tener contacto con sus hijos, pidió ayuda y todo, ya nunca pudo volver a ver a sus hijos. De hecho, aquí dice que el padre pues ya se quedó con sus hijos de por vida y nunca supo de ellos. Aquí también narra otro caso que se llama Sana, como Sana colita de rana, así se llama la señora, que era una catarí de 31 años que aparentemente era muy inteligente. Entonces la Universidad de Qatar le dio
hasta ni siquiera de decir solamente puedes tomar clases, le dijo como, oye, pues ya analizamos tu perfil, eres muy inteligente porque aparte de estudiar no te vienes como profesora asistente. Entonces, como ella no tenía el permiso de este tutor legal, ni siquiera se le permitió tomar clases, menos se diga ser la profesora asistente. Entonces aquí narra cómo Sana sentía esta como impotencia de decir, pues soy inteligente, quiero superarme, quiero estudiar, y nunca pudo. Aquí tenemos otra historia de Naila, que es una mujer catarí de 24 años, que narra cómo ella ya trabajaba como maestra, ya la habían aceptado a la universidad, su tutor ya le había dado la autorización de ser maestra, pero una vez se peleó con su tutor y mandó una carta, el tutor, o sea, el padre mandó una carta al Ministerio de Educación en el cual narraba que el haberse ido a la universidad, haber tenido este trabajo de maestra, le había cambiado totalmente la vida y la había vuelto loca y lo que sea. Entonces la universidad la tuvo que correr por una carta del padre o tutor mandada hacia el Ministerio de Educación. Aquí tenemos otro caso que es el de Muna, una mujer de 32 años que una vez estaba viajando dentro de Qatar y en el aeropuerto la retuvieron y le obligaron a darles el teléfono de su tutor masculino. Ella sabía que esto era totalmente ilegal y pues les dijo que no le iba a pasar el teléfono de nadie, y ellos la tuvieron retenida hasta que no les pasó el teléfono de su tutor para que confirmara que no se había escapado, que sí era legítimo el viaje que estaba haciendo. Y obviamente ella se fue a quejar con las autoridades después de que la soltaron, fue a tratar de levantar algún acta para que esto ya no le volviera a pasar. Nadie le hizo caso, nadie le dijo que estaba correcto o incorrecto. Simplemente las autoridades pasaron como por alto esto y argumentaron que la autoridad tiene cualquier derecho de pedirle los documentos o el teléfono de sus tutores hombres, pero obviamente esto no es cierto, esto no está escrito en ninguna parte de la ley. Aquí narra otra historia Dana, una mujer catarí de 20 años que le dolían muchísimo los ovarios, y como en Qatar no te dan atención como sexual hasta que estés casado, que tengas un acta de matrimonio, tuvo que fingir que estaba casada con su mejor amigo para poder ir al hospital y que la atendieran. O sea, tuvieron que falsificar un acta de matrimonio para que le dieran atención sexual o relatada como con las partes nobles, porque no estaba casada. Entonces, o sea, si no hace eso, a lo mejor le hubiera dado algo ahí de tanto dolor que tenían los ovarios. También está otra historia de una chava que se llama Nadine, es una británica de 33 años que tenía dolores muy intensos en el área del útero, pero no se podía hacer ningún tipo de estudio porque como no estaba casada, tuvo que pasar muchos años hasta que se casó y ya le decía a su esposo como, oye, pues es que me duele mucho el área del útero. Entonces la llevaron a que la atendieran y después de tantos años se dieron cuenta que tenía cáncer, pero no pudo ser detectado a tiempo porque no estaba casada. Lamentablemente falleció, pero, o sea, imagínate que las personas tienen que morir de cáncer, no pueden ser atendidas, no hay quien las atienda porque no tienen los derechos de ser atendidas hasta el matrimonio. Y pues bueno, gracias por llegar hasta esta parte del video. Mi nombre es Diego Segura. Y no te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal, de dejar un comentario, de darme las gracias ahí en los comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente video.